La Iglesia Ortodoxa Etíope dice que no hay ningún misterio en ello. Las iglesias de Lalibela fueron construidas por ángeles. A lo largo de la historia han girado en torno a la Biblia diversas interpretaciones y controversias, pero una versión se destaca por su contenido único y su naturaleza enigmática, la Biblia etíope. Este venerable texto, fundamental para la Iglesia Ortodoxa Etíope Teguedo, está repleto de historias místicas y revelaciones proféticas. A diferencia de las Biblias utilizadas en el cristianismo occidental o el Tanaj judío, la Biblia etíope abarca un canon más amplio que incluye varios libros que fueron excluidos de otras tradiciones. Entonces, ¿qué textos prohibidos contiene la Biblia etíope y en qué se diferencian de las escrituras que conocemos? Profundice con nosotros mientras exploramos la controvertida Biblia etíope, que contiene textos prohibidos que faltan en las escrituras. Número 1. Las Escrituras Sagradas de Etiopía. La Biblia etíope se destaca como uno de los libros más misteriosos y controvertidos que jamás haya existido. El propio país de Etiopía está lleno de historias y leyendas enigmáticas que desafían las explicaciones simples, pero esa es una historia para otro día. Etiopía cuenta con una de las civilizaciones más antiguas del mundo y es única en África por no haber sido colonizada. Este rico patrimonio permite a los etíopes rastrear su linaje hasta Amdan, uno de los hijos de Noé, un linaje reconocido incluso por las tradiciones judías. Entre los tesoros de Etiopía se encuentran algunos de los rollos de la Biblia más antiguos que existen, anteriores a la famosa versión del rey Jaime. La fecha exacta del descubrimiento de la Biblia etíope sigue sin estar clara, pero ganó un reconocimiento más amplio cuando la historiadora Beatrice Plin la mencionó en su libro de 1950, conocido como Los Evangelios de Garima. Esta antigua Biblia recibe su nombre del monje Garima, que se cree que escribió el libro a su llegada a Etiopía desde Constantinopla, alrededor del año después de Cristo. La Biblia consta de 3 manuscritos divididos en 2 volúmenes, cada uno de aproximadamente 25 centímetros de grosor. El primer volumen, Garima I, tiene una cubierta de cobre, mientras que el segundo volumen, Garima II, tiene una cubierta de plata. Ambos volúmenes suman en conjunto unas 400 páginas. A diferencia de la Biblia del rey Jaime, y que contiene 66 libros, la Biblia etíope incluye 88 libros que contienen varias obras que no se encuentran en otras tradiciones cristianas. Incluye rollos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y rollos previamente desconocidos. Sorprendentemente, estos rollos antiguos existían mucho antes de que el cristianismo se introdujera formalmente en la sociedad etíope en el siglo I. Esto implica que el cristianismo no era una religión impuesta desde fuera en Etiopía, sino que ya se había arraigado en el país desde el siglo I. Etiopía ha mantenido con orgullo su identidad como nación cristiana, preservando el pasado. Número 2. La tradición cristiana de Etiopía se remonta a tiempos muy remotos, como lo demuestran las observaciones de Cosmas Indicopleustes, una figura destacada que fue un viajero, monje e historiador egipcio. Durante su visita a Etiopía a mediados del siglo VI, Cosmas documentó una nación cristiana vibrante. Sus observaciones revelaron una tierra acogedora que había abierto sus brazos a innumerables refugiados, cristianos que buscaban refugio de la persecución en reinos hostiles a su fe. La tradición etíope va un paso más allá al afirmar que ciertas tribus dentro de sus fronteras han adorado al Dios cristiano durante 3500 años. De ser cierto, esto colocaría a la Iglesia Ortodoxa Etíope, también conocida localmente como la Iglesia Teguedo, a la vanguardia del cristianismo, lo que desafía la creencia generalizada, a menudo perpetuada por los medios de comunicación dominantes, de que la Iglesia Católica representa el organismo cristiano organizado más antiguo del mundo. Imaginemos que la propia Biblia etíope contiene otra capa de intriga. A diferencia de la Biblia hebrea, la Vulgata latina o la versión King James, la Biblia etíope está escrita en Gez, una antigua lengua etíope. Sin embargo, a diferencia de estas otras Biblias, de las que circulan múltiples copias, solo existe una Biblia etíope completa conocida. Este singular tesoro se guarda meticulosamente en un monasterio que se encuentra en el borde de una ladera de una montaña a unos 2000 metros de altura en las tierras altas de Tigray. A lo largo de la historia, Etiopía ha enfrentado numerosos desafíos, invasiones musulmanas, ocupación italiana e incluso un devastador incendio que arrasó la iglesia del monasterio,
como documentó la organización laica cristiana ortodoxa. A pesar de estas pruebas, la Biblia etíope perseveró. En 2010, el Fondo del Patrimonio Etíope, una organización dedicada a la conservación de objetos etíopes, intervino para restaurar la Biblia. Este proyecto de restauración fue parte de un esfuerzo mayor para salvaguardar el rico patrimonio cultural de Etiopía. El encuadernador Lester Capón, un profesional capacitado, se embarcó en una misión de 3 semanas al monasterio. Su tarea consistía en restaurar cuidadosamente la encuadernación de la Biblia y limpiar cuidadosamente sus páginas envejecidas. Sin embargo, debido a la profunda reverencia de los monjes por el texto sagrado, el entorno de trabajo de Capón estaba lejos de ser común. Se le exigía que trabajara al aire libre, utilizando únicamente las herramientas que pudiera llevar consigo. La devoción de los monjes hizo que la Biblia permaneciera a la vista en todo momento. Escrituras marginadas, la Biblia etíope ocupa un lugar único dentro del cristianismo, y sus relatos se entrelazan con la rica historia de la nación. Un texto clave en la tradición etíope es el Kebra Nagast, que se considera un libro sagrado. Este texto cuenta una historia fascinante que se remonta al siglo X a.C. Según el Kebra Nagast, un legendario gobernante etíope emprendió un viaje a Jerusalén en busca de la sabiduría del famoso rey Salomón. Este gobernante etíope suele identificarse con la reina de Saba, una figura a la que se hace referencia en la Biblia hebrea. El Kebra Nagast profundiza en este encuentro, sugiriendo que surgió una conexión romántica entre los dos monarcas que resultó en el nacimiento de uno llamado Menelik. La historia continúa mostrando a la reina de Saba regresando a Etiopía con su hijo Menelik, quien eventualmente se convertiría en el primer emperador de la nación. Curiosamente, un estudio genético de 2012 sobre la población etíope arrojó algunas pruebas que dan credibilidad a la narrativa del viaje de la reina de Saba a Jerusalén y un posible encuentro allí. El estudio reveló rastros de material genético que sugieren una mezcla entre etíopes y personas de ascendencia egipcia, israelí o siria hace aproximadamente 3000 años. Este periodo coincide con el reinado de la reina de Saba como gobernante del reino de Saba, según los relatos históricos, lo que añade otra capa de intriga a la narrativa del Kebra Nagast. A pesar de estos detalles convincentes y del rico legado incrustado en la Biblia etíope, no está incluida en la colección oficial de escrituras que utilizan la mayoría de las iglesias cristianas. Esta exclusión es aún más sorprendente si tenemos en cuenta la falta de conocimiento que existe sobre la Biblia etíope incluso entre algunos creyentes. Esto plantea una pregunta crítica. ¿Por qué se ha dejado de lado este texto único e históricamente significativo? Para desentrañar este misterio, debemos emprender un viaje a través del tiempo, profundizando en el panorama histórico que dio forma al desarrollo del canon cristiano. La siguiente sección explorará las posibles razones detrás de la exclusión de las Biblias etíopes, ofreciendo una comprensión más profunda de las dinámicas complejas que han dado forma a los textos religiosos a lo largo de la historia. Número 3. La Biblia que hoy tenemos en nuestras manos no siempre se convirtió en un texto unificado. Durante siglos, las escrituras existieron en un estado más fluido, con diversas versiones circulando en diferentes regiones. Estas variaciones surgieron de varios factores, incluidos los idiomas originales utilizados, las interpretaciones del texto e incluso la adición de escritos no autorizados. Los primeros textos bíblicos fueron compuestos en hebreo, la lengua hablada por los antiguos israelitas. Alrededor del año 400 después de Cristo llegó un momento decisivo con la obra de San Jerónimo. Reconocido erudito, emprendió la monumental tarea de traducir las escrituras hebreas al latín, una lengua muy hablada en el Imperio Romano en esa época. Esta traducción monumental, conocida como la Vulgata, se convirtió en la principal Biblia latina y sentó las bases para futuras traducciones. La Vulgata comprendía 27 libros que detallaban la vida y las enseñanzas de Jesús y sus seguidores, y 39 libros que narraban la historia de los israelitas y su fe. Es importante señalar que, en esa etapa, la colección más amplia de escrituras todavía se conocía como la Biblia hebrea. Sin embargo, junto con estos textos centrales surgió un desafío diferente. En los primeros siglos del cristianismo, una oleada de escritos sobre Jesús y sus enseñanzas inundó el panorama. Si bien algunas de estas obras ofrecían ideas genuinas,
Otras eran relatos ficticios que embellecían el mensaje central. La falta de una comunicación generalizada y la ausencia de Internet en aquellos tiempos significaban que estos textos no verificados podían llegar fácilmente al público y potencialmente causar confusión. Preocupados por la proliferación de material inexacto, los líderes de la Iglesia primitiva tomaron medidas decisivas. Concilios históricos, como el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y el primer Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo, reunieron a figuras prominentes para establecer una colección unificada de escrituras. Aquí está el texto con los signos de puntuación adecuados. El proceso no consistía simplemente en seleccionar las historias más interesantes. Los asistentes evaluaron cada texto en función de criterios específicos. El texto aceptado debía atribuirse a uno de los discípulos de Jesús o a alguien que hubiera presenciado su ministerio de primera mano. Además, la obra debía haber sido compuesta en el primer siglo y demostrar coherencia temática con el conjunto de las escrituras existentes. Mediante este cuidadoso proceso de selección, se formó el canon oficial del Nuevo Testamento, que separaba los escritos divinamente inspirados de la plétora de relatos no verificados. La Biblia del Rey Jaime contra el canon etíope. El panorama de los textos bíblicos siguió evolucionando incluso después del establecimiento del canon del Nuevo Testamento. Persistieron los desacuerdos con respecto a la inclusión de ciertas obras dentro de la colección más amplia de escrituras. Estas discrepancias fueron motivo de preocupación para el rey Jaime de Inglaterra, que ascendió al trono en 1603. La proliferación de diversas traducciones de la Biblia durante el siglo XV alimentó la inquietud acerca de la uniformidad religiosa en su reino. El rey Jaime imaginó una nueva traducción al inglés que no solo superaría estas divisiones religiosas, sino que también consolidaría su propia posición como gobernante ordenado por Dios. Teniendo en cuenta las preocupaciones de algunos clérigos que sentían que las traducciones existentes contenían imprecisiones, el rey se embarcó en un ambicioso proyecto. En 1604 encargó a un equipo de 47 eruditos, divididos en 6 comités, que examinaran minuciosamente las traducciones existentes y los textos originales hebreos y griegos. Estos eruditos, siguiendo pautas estrictas para minimizar los sesgos, pasaron 7 años trabajando diligentemente en las secciones que se les habían asignado. Sus herramientas incluían no solo las diversas traducciones en circulación, sino también los avances en la erudición y la comprensión histórica. Cuando el rey Jaime y sus asesores recibieron la obra terminada, se dice que quedaron sorprendidos por la notable convergencia de las traducciones. A pesar de la separación geográfica de los eruditos, atribuyeron esto a la guía divina y aprobaron oficialmente la nueva traducción en 1611. Número 4. La Biblia King James. Esta nueva edición, con la ayuda de los avances en la tecnología de impresión, se convirtió en una de las Biblias más accesibles de su época. Sin embargo, la Biblia King James, al igual que sus predecesoras, implicó decisiones editoriales con respecto a la inclusión y exclusión de ciertos textos. Estas decisiones, influidas por las opiniones teológicas predominantes, dieron como resultado una Biblia que difería del canon ortodoxo etíope. La Biblia etíope conserva una selección más amplia de escrituras en comparación con sus contrapartes occidentales. Esta distinción refleja el desarrollo histórico y teológico único de la Iglesia etíope. Comprender estas diferencias ofrece información valiosa sobre las diversas interpretaciones y prácticas dentro del cristianismo. Número 5. ¿Por qué la Biblia etíope se distingue en el cristianismo? Ahora que hemos explorado la evolución de la Biblia, profundicemos en las razones por las que la Biblia etíope ocupa una posición única dentro del mundo cristiano. La razón principal radica en la inclusión de libros adicionales que no se encuentran en los cánones adoptados por la mayoría de las otras denominaciones cristianas. Estos textos adicionales suelen denominarse pseudoepígrafes, que literalmente se traducen como escritos falsos. El término hace referencia a obras atribuidas a personajes bíblicos o personas veneradas, pero cuya autoría es incierta o no demostrable. Básicamente, son como historias escritas en el estilo de una persona famosa, pero que en realidad no fueron escritas por ella. La cuestión de la inspiración divina de las Escrituras ha sido objeto de debate y de un meticuloso análisis a lo largo de la historia cristiana.
Los concilios de la Iglesia primitiva, como los celebrados en Nicea y Constantinopla, desempeñaron un papel crucial en el establecimiento de una colección básica de textos considerados auténticos y de inspiración divina. Se consideró que estos textos, que formaban el canon oficial, reflejaban con precisión las enseñanzas y el mensaje de Jesús y sus discípulos. Por el contrario, se excluyeron las obras que se consideraban carentes de credibilidad histórica o teológica o que contenían material incompatible con la doctrina establecida. Sin embargo, la Iglesia etíope desarrolló su propio canon, que incorporaba estos libros adicionales junto con los textos básicos reconocidos por la mayoría de las demás tradiciones cristianas. Es importante evitar generalizaciones sobre las motivaciones detrás de la exclusión de ciertos textos. No se trataba necesariamente de eliminar los escritos maliciosos. El proceso implicaba un escrutinio minucioso basado en el contexto histórico, la autoría y la compatibilidad teológica con las creencias fundamentales del cristianismo. Imaginemos descubrir un libro que afirma que George Washington defendía una monarquía. Un texto de este tipo, a pesar de su antigüedad, probablemente sería descartado por considerarlo históricamente inexacto. De manera similar, los primeros eruditos cristianos evaluaron meticulosamente las escrituras propuestas para asegurarse de que coincidieran con las doctrinas establecidas. La inclusión de estos textos adicionales en la Biblia etíope refleja el desarrollo histórico y teológico único de la Iglesia etíope. Aunque estas distinciones pueden generar cierta confusión, también ofrecen una ventana fascinante al rico tapiz de creencias y prácticas cristianas en todo el mundo. Número 6. El complejo panorama de la Biblia etíope. La Biblia etíope, bien es distinta de sus contrapartes occidentales, también posee sus propias complejidades internas. Un aspecto clave radica en su sistema de canon dual, un concepto que puede parecer desconocido. Piense en un canon como un conjunto de reglas o pautas establecidas que se utilizan para determinar qué se considera auténtico o autorizado. En el contexto de la Biblia, el canon define la colección de escrituras que se consideran divinamente inspiradas y centrales para la fe. La Biblia etíope posee dos cánones distintos, el más amplio y el más estrecho. El canon más amplio incorpora una gama más amplia de textos en comparación con los cánones adoptados por la mayoría de las demás denominaciones cristianas. Este canon etíope más amplio incluye obras notables como el libro de Enoc, los Jubileos, los libros de los Cabos, la Epístola de Clemente y el libro de Baruc. Estos textos adicionales tienen importancia dentro de la Iglesia etíope a pesar de que están excluidos de los cánones de otras tradiciones cristianas. En cambio, el canon más restringido, que rigió el emperador Haile Selassie en el siglo XX, redujo la colección a 72 libros. Las razones específicas de esta decisión siguen sin estar claras, y aventurarse en la especulación podría dar lugar a interpretaciones erróneas. Sin embargo, es posible que el emperador Haile Selassie quisiera crear una versión más estandarizada de la Biblia para la Iglesia etíope, alineándose más estrechamente con las tendencias predominantes dentro del cristianismo. La existencia de estos dos cánones en la Biblia etíope refleja el desarrollo continuo del panorama teológico de la Iglesia etíope. El canon más amplio refleja un enfoque más inclusivo que incorpora textos adicionales considerados valiosos dentro de su tradición, mientras que el canon más restringido, por otro lado, sugiere un deseo de mayor armonía con los cánones establecidos de otras denominaciones cristianas. La decisión de limitar la circulación del canon más amplio en el siglo XX pone de relieve aún más estos debates y adaptaciones en curso dentro de la Iglesia etíope. La existencia de la Biblia etíope con sus cánones únicos no disminuye su importancia, por el contrario, ofrece una visión fascinante de las diversas interpretaciones y prácticas dentro del cristianismo, mostrando cómo la fe ha evolucionado y se ha adaptado en diferentes regiones y culturas. Número 7. La evolución de la Biblia etíope. La historia de la Biblia no se limita al texto en sí, sino también al proceso continuo de establecer qué textos se consideran divinamente inspirados y autorizados. Este proceso de canonización, como se lo denomina, ha sido una característica de muchas tradiciones religiosas, incluida la cristiandad. Diferentes grupos, por diversas razones teológicas e históricas, han incluido o excluido ciertos textos de sus escrituras. Por ejemplo,
La Biblia que conocemos mejor hoy en día pasó por un periodo de canonización principalmente en los siglos IV y V después de Cristo. Para entonces, el cristianismo en Etiopía ya había emprendido su propio camino, desarrollando perspectivas y prácticas teológicas distintas a las de sus homólogos europeos y mediterráneos. Estas diferencias siguen evolucionando incluso hoy en día. Si bien la Biblia etíope comparte un núcleo importante de escrituras con las Biblias católica y ortodoxa, también incorpora textos adicionales del Antiguo Testamento. Estos libros adicionales probablemente se originaron en algún momento de los últimos siglos antes de Cristo, lo que los ubica dentro del marco temporal más amplio del período del Antiguo Testamento. La datación de estos textos es un tema de constante debate académico. Además, a diferencia de los cánones del Nuevo Testamento de la mayoría de las tradiciones cristianas, la Biblia etíope añade textos adicionales después de los escritos establecidos del Nuevo Testamento. Estas obras complementarias se centran principalmente en la historia y la estructura de la Iglesia etíope y brindan información valiosa sobre el desarrollo único del cristianismo en Etiopía. Ahora es el momento de elegir la opción de los suscriptores de hoy. Aquí está el texto con los signos de puntuación adecuados. En esta cautivadora imagen, vemos a un hombre que sostiene abierto un antiguo manuscrito bellamente ilustrado. Los colores vibrantes y los intrincados detalles de las páginas atraen al espectador de inmediato. Una página presenta una impresionante representación de figuras religiosas, enmarcadas por arcos ornamentados y rodeadas de ricos patrones. Las demás páginas contienen filas de texto escrito en una lengua antigua utilizada en Etiopía para los textos religiosos. Se cree que este manuscrito en particular es una Biblia etíope que contiene textos prohibidos que faltan en las escrituras. El sacerdote, ataviado con la tradicional túnica blanca y un velo en la cabeza, permanece de pie solemnemente, ofreciendo una visión del profundo patrimonio espiritual y cultural de Etiopía. ¿Qué otros textos religiosos menos conocidos despiertan tu curiosidad? Comparte tus ideas y únete a la discusión. Número 8. Idioma, tradición y política. Las razones por las que las Biblias etíopes tienen un estatus distintivo dentro del cristianismo son multifacéticas. Un factor que contribuye a su relativa oscuridad fuera de Etiopía es la barrera del idioma. Como se mencionó anteriormente, está escrito en una antigua lengua etíope que no se entiende ampliamente fuera de Etiopía. Esta barrera lingüística ha dificultado el acceso a su contenido para quienes no lo hablan. Además, la falta de traducciones a idiomas más hablados ha contribuido a su relativa oscuridad. Más allá de las fronteras etíopes, otro factor son las prácticas y tradiciones únicas asociadas con la Biblia etíope. Estas costumbres distintivas la distinguen de otras tradiciones cristianas, lo que limita aún más su aceptación y reconocimiento en el mundo cristiano. En general, la tercera razón es más controvertida y tiene sus raíces en la política. Durante los primeros días del cristianismo, el emperador romano estaba más preocupado por consolidar su poder que por el crecimiento espiritual. En consecuencia, todos los rollos que no se ajustaban a la narrativa preferida eran excluidos del canon. De hecho, el obispo de Roma ordenó a los sacerdotes que destruyeran los rollos que no estuvieran incluidos en la Biblia. Sin embargo, muchos sacerdotes, reconociendo el valor de estos textos, los ocultaron en cubas que luego fueron descubiertas cerca del Mar Muerto en la década de 1940. Estas acciones explican las diferencias entre la Biblia etíope y las versiones más aceptadas. A menudo se considera que la Biblia etíope contiene una versión más completa de las Escrituras, mientras que otras versiones reflejan lo que las autoridades políticas de la época consideraban aceptable. En los últimos años, ha habido un creciente interés en la Biblia etíope a medida que la gente busca comprender sus cualidades únicas y las verdades que contiene. Las iglesias etíopes han hecho esfuerzos para facilitar este interés, traduciendo la Biblia a más idiomas y realizando estudios académicos para hacer que su contenido sea más accesible a una audiencia global. El libro de Enoc. Ahora hablemos de algunos de los fascinantes textos adicionales que se encuentran en la Biblia etíope. El libro de Enoc es uno de esos textos fascinantes que tradicionalmente se atribuyen a Enoc, el bisabuelo de Noé. El libro ofrece una perspectiva única sobre diversos temas, profundiza en los orígenes de los demonios y los nefilim,
Explora las razones por las que algunos ángeles cayeron en desgracia e incluso ofrece una visión profética de un reinado de 1000 años de un Mesías. Hay 3 libros tradicionalmente asociados con Enoc, el primero, el segundo y el tercero. A pesar de su intrigante contenido, la mayoría de las denominaciones judías o cristianas no consideran canónicos a ninguno de estos libros. Los estudiosos estiman que las secciones más antiguas del primer libro de Enoc datan de entre el 200 y el 300 a.C. aproximadamente. El idioma original de composición sigue siendo tema de debate, siendo el arameo y el hebreo los candidatos más probables. Estos idiomas se usaban comúnmente para los primeros textos judíos. Si bien algunos eruditos sugieren que el libro podría haber incorporado secciones tanto en arameo como en hebreo, no ha sobrevivido ninguna versión hebrea hasta nuestros días. La forma completa del libro de Enoc existe solo en su traducción al ge'ez, el antiguo idioma etíope. Fue ampliamente leído durante el periodo del Segundo Templo, como lo demuestran las numerosas copias encontradas entre los rollos del Mar Muerto. Hoy en día, el único grupo judío que considera el libro de Enoc como canónico es la comunidad etíope Beta Israel, también conocida como judíos de Amán, que conservan el libro en su lengua litúrgica, el ge'ez, donde ocupa un papel central en sus prácticas de adoración. Fuera de esta comunidad, el libro de Enoc fue excluido del canon formal tanto del Tanaj como de la Septuaginta, y como resultado, no está incluido en los escritos que hoy conocemos como el canon del Deuteronomio. Varios factores probablemente atribuyeron a su exclusión de los cánones judío y cristiano. Una razón clave es su contenido, que algunos consideran incoherente con las enseñanzas establecidas. Por ejemplo, el libro presenta al ángel Fanael, una figura ausente en otras escrituras. Este ángel preside a quienes se arrepienten y obtienen la vida eterna, lo que lleva a algunos a interpretar a Fanael como una prefiguración de Jesucristo, dado que su nombre se traduce como el rostro de Dios. Otra posible razón para la exclusión se relaciona con el enfoque textual del libro. Las primeras secciones parecen inspirarse en gran medida en la Torá, las escrituras hebreas fundamentales. Por ejemplo, el primer capítulo del primer libro de Enoc puede considerarse un midrash, un comentario interpretativo sobre un pasaje del Deuteronomio. Además, las descripciones detalladas de los ángeles caídos en el libro podrían haber sido consideradas incompatibles con el marco teológico del canon hebreo de la época. El libro de los jubileos. Otro texto significativo de la Biblia etíope es el libro de los jubileos. Si bien las iglesias ortodoxas orientales, católicas y protestantes consideran que los jubileos forman parte de los escritos falsamente atribuidos a una figura reverenciada, su contenido ofrece una fascinante ampliación de la narrativa que se encuentra en el Génesis. Los jubileos relatan la historia de la creación y los primeros días de Israel con gran detalle, dirigiéndose directamente a Moisés a medida que se desarrolla el texto. Está organizado en periodos de 49 años conocidos como júbilos. Calcula en 50 júbilos el tiempo transcurrido desde la creación hasta que Moisés recibió las escrituras en el monte Sinaí durante el Éxodo, menos los 40 años de peregrinación por el desierto antes de entrar en Canaán, lo que da un total de 2,410 años. El libro de los jubileos también se adentra en el reino de los ángeles. En él se describen 4 clases de ángeles: ángeles de la presencia, ángeles de la santificación, ángeles guardianes y ángeles que supervisan los fenómenos naturales. Es interesante que el libro atribuya a Enoc, el bisabuelo de Noé, el primer ser humano en recibir instrucción de ángeles en el arte de escribir. Según los jubileos, Enoc utilizó este nuevo conocimiento para registrar secretos astronómicos, detalles cronológicos e información sobre diferentes eras del mundo. Los jubileos narran la creación de los ángeles en el primer día y la historia de un grupo de ángeles caídos que se aparearon con mujeres mortales, dando origen a una raza de gigantes llamada los Nefilim y sus descendientes, los Eliud. La versión etíope explica que estos ángeles eran en realidad los descendientes desobedientes de Set, mientras que las mujeres mortales eran las hijas de Caín. Estos seres híbridos, los Nefilim, estuvieron presentes durante la época de Noé y finalmente fueron destruidos por el gran diluvio. Los jubileos también mencionan que Dios permitió que el 10% de los espíritus incorpóreos de los Nefilim sobrevivieran y extraviaran a la humanidad después del diluvio.
El libro afirma que el hebreo es el idioma del cielo, que hablan todas las criaturas en el jardín del Edén. Los animales y los humanos se comunicaban en hebreo hasta la expulsión de Adán y Eva, lo que provocó que los animales perdieran su capacidad de hablar. Después del diluvio, la tierra se dividió entre los 3 hijos de Noé y sus 16 nietos. La destrucción de la Torre de Babel dispersó a sus familias, lo que provocó que el hebreo se olvidara hasta que los ángeles se lo enseñaron a Abraham. El libro también incluye algunos detalles únicos y controvertidos sobre los primeros descendientes de Adán y Eva. En el capítulo 4, versículos 1 al 12, se describe cómo Caín, el hijo de Adán y Eva, se casó con su hermana Abán y juntos tuvieron un hijo llamado Enoc. También se menciona que Set, su tercer hijo, se casó con su hermana Azura. En el capítulo 6, los jubileos promueven un año calendario único de 364 días, dividido en 4 trimestres de 13 semanas cada uno. Esto contrasta con el calendario lunar tradicional de 12 meses, que, según el libro, tiene un desfase de 10 días al año. El libro también insiste en contar un doble sabbat cada año como un solo día. A pesar de su exclusión de la mayoría de los cánones cristianos, el libro de los jubileos parece haber ejercido cierta influencia entre los primeros escritores cristianos. Se pueden encontrar referencias y alusiones a los jubileos en las obras de algunas figuras cristianas primitivas. Curiosamente, el libro ofrece una de las primeras menciones escritas del concepto de que Dios entregó la ley a Moisés a través de un intermediario angelical. Este concepto también encuentra eco en la epístola del Nuevo Testamento a los Gálatas. Aún quedan varios libros exclusivos de la Biblia etíope, pero lo que hemos discutido hasta ahora resalta cómo se diferencia de las versiones más conocidas de la Biblia. La Biblia etíope no es solo una escritura alternativa. Es una parte fundamental del patrimonio religioso y cultural de Etiopía y proporciona una visión profunda del rico tapiz del cristianismo etíope. Su importancia queda demostrada por su supervivencia a lo largo de muchos siglos, diversos cambios geopolíticos, debates religiosos y transiciones culturales, lo que la hace invaluable para los académicos y estudiantes interesados en el cristianismo global. A pesar de su controvertido estatus canónico y de su oscuridad histórica, la Biblia etíope sigue atrayendo a teólogos, historiadores y creyentes de todo el mundo.